Bueno, vamos a meternos de lleno en el mundo de las finanzas de empresa. Es muy fácil pensar que los informes financieros son documentos súper densos, complicados, vamos, cosa de expertos. Pero la idea es verlos de otra manera, como si fueran el chequeo de salud anual de una compañía. Es la forma más clara de saber cómo está, qué tal le ha ido y sobre todo hacia dónde puede ir. Seguro que a más de uno le ha pasado. Abres uno de estos documentos y es abrumador. Un montón de cifras, tablas, palabras técnicas. A veces parece que están hechos a propósito para que no los entienda nadie. Pues bien, el objetivo de este análisis es justo ese, tirar abajo ese muro y ver que en el fondo todo tiene una lógica. Y esa es la clave de todo. No son números puestos al azar, para nada. Cuentan una historia. Una historia que habla de éxitos, de problemas, de lo que se tiene y de lo que se debe. La única cosa es que hay que aprender a leer ese lenguaje en el que está escrita. Y claro, como cualquier lenguaje, pues tiene sus reglas, su gramática. Pues aquí la tenemos. Esta es la gramática de la que hablamos. Las NIF, o IFRS por sus siglas en inglés, son el estándar que se usa en casi todo el mundo. Los organismos reguladores se encargan de que las empresas sigan estas reglas al pie de la letra. ¿Y por qué? Muy sencillo. Para que la historia financiera de una empresa de aquí, de España, se pueda comparar con la de una alemana o una japonesa sin problemas. Es, por así decirlo, el idioma universal de los negocios. Venga, pues vamos a empezar con la primera parte de este chequeo, el balance general. Hay que pensar en él como si fuera una fotografía. No es una película, no muestra movimiento, sino un momento concreto, un instante congelado. Normalmente es una foto del último día del año y nos dice con todo detalle qué tiene y qué debe la empresa justo en ese momento. Y todo esto se sostiene sobre una ecuación muy simple, pero que es la base de todo. Lo que una empresa posee, sus activos, siempre tiene que ser igual a la suma de lo que debe. Y esto que debe se divide en dos. Lo que le debe a terceros, como los bancos, que son los pasivos, y lo que, en cierto modo, les debe a sus dueños, que es el patrimonio. Como todo tiene que cuadrar siempre, de ahí viene su nombre, balance. A ver, los activos pueden ser cosas súper obvias, como el dinero que hay en el banco o los edificios y la maquinaria. Luego hay otras cosas como las existencias, que no es más que el inventario, lo que tienen en el almacén listo para vender. Y hasta hay términos más curiosos, como los activos biológicos, que sí, suena raro, pero en sectores como la agricultura se refiere pues eso, a sus cultivos o su ganado. Y en la otra cara de la moneda, claro, está lo que la empresa debe. Las obligaciones financieras suelen ser los préstamos con los bancos. Las cuentas por pagar son básicamente las facturas de los proveedores que aún están pendientes de pago. Y luego está una partida muy interesante, las provisiones. Esto es como una hucha que la empresa va llenando porque sabe que en el futuro va a tener un gasto, como una posible multa o el coste de una reestructuración. Venga, pasemos ahora de la foto al vídeo. Si hemos dicho que el balance era una fotografía, el estado de resultados es la película completa del año. También se le llama cuenta de pérdidas y ganancias, y lo que hace es resumir todo lo que ha pasado en ese periodo para contestar a la pregunta del millón, al final del año, si ha ganado o se ha perdido dinero. Punto. La lógica de esto es como una cascada. Se empieza arriba del todo con el número más grande, el total de ingresos, las ventas netas. A partir de ahí empezamos a restar. Primero, el coste de ventas, o sea, lo que costó producir lo que se ha vendido. Luego se siguen restando más cosas, como los sueldos, el alquiler, el marketing, y lo que sobrevive al final de toda esta cadena de restas es la utilidad neta, el beneficio limpio que ha quedado. Muy bien, ya hemos visto la foto y la película, pero para enterarse de verdad de toda la historia hay que irse a la letra pequeña. Porque el balance y el estado de resultados son como los titulares de un periódico. Las notas a los estados financieros, eso es el artículo completo, donde está toda la chicha, todos los detalles importantes. Y ojo a este dato, que es tremendo. Muchos analistas dicen que la gran mayoría de la información que de verdad importa no está en las cifras grandes del principio, sino aquí, escondida en la letra pequeña. Ignorar las notas es, literalmente, como leer solo el titular de una noticia y creer que ya lo sabes todo. Te estás perdiendo lo fundamental. Y es que aquí es donde se explica el porqué de las cosas. En las notas te detallan, por ejemplo, no solo cuánto debe la empresa, sino a quién se lo debe y, sobre todo, cuándo tiene que devolverlo. Aquí te avisan de posibles riesgos, como una demanda judicial importante, o te explican cómo han calculado el valor de sus edificios. Aquí es donde se ven los detalles que marcan la diferencia. Vale, hasta aquí la estructura más o menos se entiende. Pero claro, llegamos a la pregunta del millón. ¿Nos podemos fiar de toda esta historia? O sea, ¿cómo sabemos que lo que nos está contando la empresa es verdad y no es un cuento para quedar bien? Pues mira, existen como dos capas de seguridad, por así decirlo. La primera es el informe de gerencia. Aquí es la propia dirección de la empresa la que explica los números, analiza los resultados y habla de sus planes. Es su versión de la historia. Pero luego, y esto es lo más importante, viene la segunda capa.
El dictamen de un auditor externo. El dictamen del auditor es como cuando vas a pedir una segunda opinión a otro médico. Viene un experto totalmente independiente que no tiene nada que ver con la empresa, revisa las cuentas y da su opinión profesional. Y ojo al concepto clave, ofrece una seguridad razonable. Esto no es una garantía al 100% de que no haya ni un solo céntimo mal puesto, pero sí te confirma que, según su criterio, las cuentas reflejan la realidad de la empresa y no tienen errores significativos. Es el sello de confianza que todo el mundo espera ver. Al final, si nos quedamos con una sola idea, que sea esta. Un informe financiero no debería ser un muro infranqueable, sino todo lo contrario, una ventana. Una ventana que, si el informe está bien hecho, siguiendo las reglas y con el visto bueno de un auditor, nos permite asomarnos al corazón de una compañía para tomar decisiones con buena información. Y con esta reflexión terminamos. Hemos visto cómo descifrar este lenguaje, cómo entender la estructura de estos documentos, nos cuentan una historia muy detallada de lo que ya ha pasado. Pero el verdadero arte, el siguiente nivel, es aprender a leer entre líneas para encontrar las pistas de lo que podría pasar. Porque muchas veces las semillas del futuro de una empresa ya están plantadas en las cuentas de su pasado.